Saludos gente del final natural y sobrenatural, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vivimos en una sociedad de mitómanos de toda especie, los supuestos influencers fitness, la industria del marketing entre otras, pero hoy veremos las mentiras que al evaluar la era de bronce hacen quedar en ridículo al más iluso fanático que siguen caminos incorrectos. Así que comencemos. Primero, necesitas entrenar 5 días a la semana para conseguir resultados de fuerza e hipertrofia. Esta mentira la encuentro en todas partes. Vemos la mayoría de sujetos de la era de bronce y algunos de la era de plata entrenaban solo 3 días por semana. Además, no hacían tantos ejercicios por grupo muscular. Ejemplo, Erle Lindemann, uno de los mejores entrenadores de la época, creador de Grandes Físicos, acá el video si quieres verlo, indicaba que debe elegir 1 o 2 ejercicios por grupo muscular, sean 3, 4 días por semana y ya. ¿Y qué vemos? Resultados impresionantes, dignos de admirar y replicar de verdad. Segundo, necesita comer más de 3 veces al día para obtener resultados. Acá vemos varios puntos. Siempre nos hablan del déficit y superávit energético o calórico. Para aumentar masa muscular necesitamos más calorías de las que gastamos y el resto de la historia repetida, y comer como maniáticos hasta que nos entren las calorías teóricas que necesitamos, para después, como idiota, comer menos de las que necesitamos para conservar músculos perdiendo grasa. Los hombres de los mejores físicos de la era de bronce y plata solo comían sus 3 comidas normales y ya. Nada de meriendita, nada de 1000 calorías por comida. Eugene Sandow, está claro con la teoría de Atwater, esta teoría repetida que aún mantenemos, y su teoría de las calorías. Pero Eugene solo hablaba de las calorías que necesitaban los músculos, comer lo correcto, y Eugene no se privaba de nada. Punto 3. Necesitas creatina. No tengo la más mínima idea de cuándo se creó la creatina en suplemento, que sí es importante para muchas cosas, pero no es para todos, por cierto. Pero todos estos sujetos no estaban como zombies alienados, consumiendo y pensando en creatina. No existía. Ellos la consumían en su forma natural, original, de proteína animal. ¿Acaso ves que le fuera mal sin usar creatina? ¿Le ves malos resultados? Pregúntate eso. ¿Por qué deben ustedes usar creatina? ¿Lo dijo el Dr. Larrosa? ¿Un gurú fanático de pincharse las nalgas? Entonces, ¿por qué muchos se la pasan actualmente como títeres amaestrados buscando la marca X o Y de creatina? Hazte esa pregunta. El cardio y el déficit calórico energético. Ya he visto varios libros del área de bronce con ustedes, he compartido sus entrenamientos. ¿En alguno han visto que hablan de hacer cardio? ¿O hacer un déficit energético calórico? No, en ninguno. No estoy en contra del entrenamiento cardiovascular. Es beneficioso para el corazón. Muchos se les olvida entrenar tan importante músculo. Pero estos sujetos, ninguno hablaba de trota X distancia, ni siquiera hablan de caminar, ni hacer entrenamientos como HIIT, etcétera, etcétera. ¿Vieron sus abdomen? ¿Vieron lo impresionante? No hablaban jamás de déficit energético ni de trota. Tampoco le voy diciendo debes perder grasa haciendo déficit calórico. Igual no lo hacían. Repito, no estoy en contra del ejercicio cardiovascular, es beneficioso, pero ellos no hablaban solamente de perder grasa con déficit calórico o ejercicio cardiovascular. Quinto y otro punto de los maniáticos modernos. Necesito un pre-workout. Pequeño zombie. Otra mentira moderna que te han hecho creer. Lástima que pocos vieron este video de este chico por este pre-workout. Pero ¿dónde sacan las tonterías pre-entreno? Lo mismo. Fanático de las drogas, pullado fitness. La evidencia de la efectividad de esto es de 0 a -0 y la base de esa bebida es
cafeína. Cafeína. La cafeína estaba prohibida por los sujetos de la era de bronce. Pueden verlo en sus libros. Charles Atlas, digamos que el más mercadotecnico, para mí no es uno de los mejores culturistas de la historia, y Eugene Sandow destacaban los efectos negativos del café y incluso del té. Yo no recomendaba ni café ni té. ¿Qué necesitaron ellos y tú para rendir el entrenamiento? Fácil. Dormir de forma correcta de 7 a 8 horas diariamente, un sueño profundo. Si tú duermes tus 7 u 8 horas continuas, amanecerás fresco, dispuesto a rendir en tus entrenamientos. Si entrenas de mañana, obviamente. Otra, si haces una rutina con no sé cuántos ejercicios por músculo de estas que inventan, lógico al tiempo se dirá que no rindes. Eso no le pasaba a los hombres forzudos y digamos culturistas de la era de bronce. Puedes volver al punto anterior donde hablaba Ellen Lindemann, donde debes elegir 1 o 2 ejercicios por grupo muscular. Como ven, estos son 5 mitos o conceptos errados que son desmentidos viendo los hombres de la era de bronce, que actualmente te lo venden. Ellos no eran aliens. Lógico, muchos tenían genéticas privilegiadas, pero como ven, ellos no necesitaron engañar a nadie para conseguir resultados impresionantes, excepto Charles Atlas. Pero bueno, ese es otro punto. Ellos eran realmente entrenamiento correcto, nutrición correcta, descanso y disciplina. Ellos siempre enfocados en salud. Ellos nunca pensaron ser culturistas. Y luego de ahí crear la base de un buen físico. Y aparte de los drogadictos actuales, ellos no solamente mostraban su físico, sino ellos eran atletas, hombres forzudos, gimnastas. Eran hombres que sabían hacer otras cosas. Diciéndome para acá, muchos de la era de plata también hacían nados. O sea, eran atletas reales. No era un tipo que entrenaba como un hámster en un gimnasio para mostrar unos músculos y luego posarse con unos hilos dentales en una tarima. Estos son los sujetos que se deberían replicar y que deberían quedar en la historia y las personas que desean mejorar su físico basado en estos sujetos. Y hasta el final, gracias por ver el video, gracias a los suscriptores, gracias a los que se van suscribiendo. Nos vemos en un próximo video interesante de estos mitos y los fanáticos deben seguir estos cuerpos de la era de bronce. Gracias, bye bye.